Sí, que gown quiere decir bata en inglés. Bata, exactamente. Entonces yo me acuerdo, los niños, cuando yo empecé a caminar, yo me rebelé a que me pusieran gown. Ajá. Porque yo miraba otra gente que ya andaban con pantalones y los demás. Entonces yo prefería andar con... No, es como lo tienen en West Africa. Sí, Ajá, sí, las exactamente, batas, son exactamente. las batas, sí, musulmanas. Sí, entonces, y Asunción, entonces él iba a la iglesia, pero él tenía su fábrica de chicha, tenía sus plantaciones, tenía sus actividades, tenía la mujer principal de él, la fue a traer de otra aldea, de otro lado. Él tuvo una familia con esta señora, ahí nacieron hijos como ese que se llama Víctor. Víctor nació allí en esa zona y él, Víctor, cuando se hizo grande, no se quedó en Sangrelé, sino que se va a vivir a otro lado, se va a Talla. Estamos hablando de Asunción. Así, sí. Entonces, Asunción consumía la alimentación típica que tenían en el Caribe. Vestían normalmente como los caribeños, pero ya con la fuerza de la relación, entonces ya se vistieron como los ingleses, como la gente con la que habían estado en colonización. Pero al interior tenían las mismas costumbres. Tenían la religión del Buyei. El Buyei. Es decir, eran los sacerdotes tribales. El Buyei es el Saurín, es el que hace las invocaciones, que hace la conexión con los muertos. Celebran dos tipos de ritos. Uno que es el Bigil y el otro es el Adakaragdun. El Bigil es una ceremonia de 72 horas. Son 3 días donde van a destazar una res, 2, 3 cerdos, van a tener comida, van a venir, construyen una casa de manaca, grande. Esa casa se llama Gayunari. Pero allí adentro, durante la celebración de esta ceremonia, solo pueden estar los parientes consanguíneos. Entonces, eso van a invocar al espíritu resentido y le van a hacer toda esta ceremonia. Las comidas, de toda esa comida que hacen, hay una cantidad que la colocan sobre un lugar y al tercer día esta comida la van a ir a depositar. Después de haber estado bailando, gritando, emborrachándose alrededor de esta mesa, esta comida la van a tirar al mar. Es decir, sacan una embarcación, la llevan mar adentro. Como el vuelo a la madre tierra. La van a volcar al mar, de ahí regresan y entonces empiezan a celebrar la última tanda del Bugü. El Anagaragduni es, ya lo he visto en algunas costumbres aquí, es la comida que se hace en el cementerio, que se hace en las casas. Se deja la comida lista, las bebidas y todo, como ofrendas. Después que se termina la ceremonia, que allí hay una música que es el gunjay. En la música garífuna hay una música que es el gunjay, la bailan las mujeres, solo mujeres ancianas. Al gunjay de los hombres, solo hombres. Abay Mahani, solo las mujeres, todos solo ancianos. Esos hacen las invocaciones. En esas reuniones se reúnen los mayores
para hacer esas ofrendas a los espíritus. Los que recopilan esa cultura son los hombres y las mujeres que van a ir haciendo la historia. Asunción era de los que recopilaban esta cultura. Ajá. Él almacenaba las costumbres. Yo personalmente en cierta ocasión, yo me acuerdo, yo saqué un huevo de cocodrilo en un lugar allá en las playas por donde yo transitaba iguaneando. Y yo se lo llevé a mi mamá, me dice, no, pues aquí no traiga eso. Entonces me dice, lléveselos a tu abuelo, a Asunción, él come esas cosas, porque él tenía la cultura de no tener discriminación sobre ese tipo de cosas. Al igual que esto, él concurría a las celebraciones de todos estos tipos de ritos. Y él componía música. Él incluso, hay una danza de los Guanaracabá, que es una danza guerrera. Él era promotor de esas danzas. Ajá. Y dejó canciones, todavía están registradas canciones de las que él hizo. Entonces, este hombre, además de, es decir, para poder él hablar de este rito, de las costumbres, de los buyei, de los espiritistas, de todos sus ancestros, él estaba en la memoria de lo que había estado escuchando de su madre y de lo que le habían contado de sus padres. De esta manera, tenía grabado en su mente que él era descendiente, que ellos habían tenido una pariente en algún lugar que se llamaba Huanayram. Y él tenía la obsesión con el nombre de Huanayram. El victoriano o el Asunción. Victoriano, cuando nació mi hermana nació en 1933, él no tuvo, no sé, pero creo que no tuvo esas mujeres. Entonces, él miró en mi hermana la encarnación de esa persona que él recordaba con especial significado. Y entonces le decía que ella era Huanayram. Cuando yo lo escuchaba, cuando él pasaba por mi casa y él hablaba con nosotros, él decía, Jagonza Huanayram. Entonces, ¿dónde está Huanayram? Entonces yo ya sabía de quién hablaba, que estaba hablando de mi hermana. De mi tía María. Ajá. Entonces, en el subconsciente de mi hermana, ese nombre se grabó porque así la identificó Victoriano desde que ella nació. Entonces, pero como ella ya tenía nombre, ni él tenía descendientes a quien llamar, yo tengo... Espera, para que lo siga. Victoriano escuchó ese nombre ¿por quién? ¿Quién vino a preguntar por de su abuela, de sus abuelos, sí, que tenían un pariente. Y que era una persona importante en el grupo de ellos, que eran ancestros de ellos. No recuerdo si era en el Caribe, porque el largo tiempo que estuvieron en las Antillas los garífunas diluye su vínculo con sus ancestros africanos. Los garífunas en el Caribe estuvieron más de 200 años. Y esa persona llegó a la casa para preguntar por Huanayram, pero se refirió a la hermana de Victoriano. No. Mi tía María, la hermana de él, le decían así. Victoriano pasaba por mi casa. Ajá.
y preguntaba por Guanayron porque él le había puesto el nombre de Guanayron A tu hermana. Sí. Ya entiendo. Ok. Ujú. Y así eso lo repetía él. Él como era bardo, a veces pasaba, él usaba bastón, pasaba renqueando o cantando alguna de sus canciones y él pasaba por mi casa porque también es importante recordar que Sangrelaya, el cerco, el Barrierugu, se rompe. El cerco estaba aquí. Los que eran Velázquez, fíjense que es lógico. Los Velázquez eran los hombres. Ajá. Entonces los Velázquez trajeron sus mujeres y se ubicaron en el lugar donde fundó Juan la aldea. Ajá. Entonces, aquí estaba, al norte estaba Asunción y al suroeste estaba Asunción. Entonces, cuando se rompe el cerco, entonces aquí Clemencia se instala aquí, afuera. Ujú. Raimunda se instala aquí, afuera del cerco. Entonces, y más arriba está la iglesia. Entonces, Asunción, cuando iba a la iglesia, pasaba por aquí. Pero el centro de operación de Asunción o de los Velázquez está aquí. Ajá. Entonces, esas composiciones y las tradiciones aquí se van. Es decir, las concentraciones de casi toda la gente en la zona se hacían aquí en el lugar de esta gente. Ujú. Entonces, aquí eran las fiestas, eran las reuniones, eran los centros políticos, centros culturales y todos los demás. Hasta la fecha de unos 40 años próximos, el grupo de gente que tenía liderazgo ancestral en la comunidad eran los del grupo donde nosotros venimos. Los demás aparecieron en el segundo barrio, le llaman Maraga, que queda allá al fondo. Esos fueron allegados, que fueron asentamientos, fueron llegando. Más adelante hay otros barrios que eran de Cocalito, que eran parientes, asentamientos, parientes de mi abuelo, abuelo paterno. Pero Asunción tuvo una significación aquí en la parte eminentemente tradición cultural. Asunción era el tipo que fue empleado de la estándar, fue autoridad cuando se instituyeron la municipalidad en Irione y todo eso. Pero el líder de la negritud era victoriano. Es decir, que el que conservó la cultura de la etnia allí era victoriano. Era un compositor, era un tipo independiente. Y aquí en Cocalito, por ejemplo, habían otros asentamientos, todos son Álvarez, de la rama de mi abuelo Emilio. Emilio, sí, esos fueron para el otro lado. Pero los Velázquez quedaron aquí a este lado. Entonces, un victoriano hizo memoria porque él era el que dirigía a Baymahaní. A Baymahaní era a las danzas de las mujeres.
Atacaragdundi, que eran las Atacaragdundi era las comidas que dejaban para ofrendas de alimentos para los espíritus. Es interesante mencionar una cosa. Gracias. Mi papá, por ejemplo, mi papá entró a la escuela. Aprendió a leer, aprendió a escribir, estuvo trabajando en las fincas de la bananera. Estos individuos no trabajaron con la bananera. Estos estaban mucho antes de que la bananera se instalara. Entonces, ya en la generación de mi papá, por ejemplo, ya tenían más, es decir, una de las formas como la iglesia penetró a las comunidades garífunas, las penetró fuertemente, fue establecer la presencia de Satanás, del demonio. Y entonces decían que los que practicaban esos ritos, esas ceremonias y esas cosas, eran cuestiones del diablo. Y mi papá, por ejemplo, a mí me prohibió que yo asistiera a esas ceremonias, a esas, porque cuando hay un muerto en una comunidad de esta, hay una reunión donde se toca el tambor, se canta y se baila, pero es una danza erótica, es una danza sexual, donde la gente que participa en la etapa de producción, gente adulta. Entonces había, por ejemplo, grupos, los parientes de... Murió una persona en Sangrelaya. Entonces, esta murió hoy. Entonces mandaron un correo para el oeste y mandaron un correo al este. Avisarle a los parientes que están en Tocamacho, los que están en Batalla, los que están en Playa, que murió fulano de tal. Al otro lado salió el otro correo, avisar en Siriboya, en La Punta, en Cusuna, Punta Piedra, Limón. Entonces esta gente inmediatamente arregla sus maletas y vienen a la reunión del muerto. En esa reunión del muerto, entonces estas personas que han tenido capacidad de caminar 10, 12 kilómetros para venir acá, beben, comen y danzan toda la noche. Pero es una danza, es la famosa danza de la punta, pero es una punta, no la punta convencional. Y no permiten adolescentes en el lugar, porque aquí solo entran las personas que son adultas. Los adolescentes y los niños tienen grupos donde juegan, tienen sus juegos. Y los ancianos incluso se relacionan con los niños porque hay zonas donde los ancianos relatan cuentos y todas, historias y todo lo demás. Pero aquí estos cantan, tocan y las canciones que van tocando son fuertes, la danza también son expresivas. Entonces, esto hacía difícil el trabajo de los sacerdotes, porque esta gente se agrupaba muy fácilmente, incluso cuando había un fin de año de muerto, volvían a hacer una celebración para botar el luto,
porque el luto significaba que los dolientes estaban todo el año guardando luto por él o la que se murió. Y al finalizar el año, entonces vuelven los parientes de donde quiera que fueran a reunirse y hay otra celebración. La iglesia en cierto momento, cuando hacen estas ceremonias del fin de luto, entonces la iglesia creó su grupo de rezadoras. Y vas a encontrar una cosa maravillosa, todavía quedan personas en esas comunidades que hacen esas reuniones en latín. Ajá. Pero te rezan toda una cantidad de cosas, unas liturgias completas en latín. Ajá. Que sepan de qué diablos tratan, no importa, pero sí se aprendieron las fórmulas, la memoria esa, una cosa es extraordinaria. Entonces, ¿qué sucedió? En 1936, el padre Francisco Barriachi consiguió un decreto del Congreso. En ese decreto del Congreso le ponían una multa de 100 lempiras para que la municipalidad autorizara la celebración de un día. Porque el padre Francisco Barriachi sabía que recoger 100 lempiras en ese tiempo era una cosa materialmente difícil. Y ese decreto salió publicado en el diario oficial La Gaceta, donde decía que a los garífunas, para que pudieran celebrar el Dingú, tenían que pagar un impuesto de permiso para que le autorizaran la celebración de la ceremonia. Y la recogieron la ceremonia. Siguieron celebrando la ceremonia. Hay un hecho bien curioso. Yo tenía como 10 años. Llegaron unos misioneros norteamericanos a la zona. Se instalaron en Tocamacho. Traían servicios de salud, de asistencia. Una misión morava. Los moravos traían médicos, atención médica, traían dentistería, todos servicios. Y esos servicios acercaba a los misquitos y acercaba a los garífunas, porque los moravos aprendieron a hablar el idioma de los garífunas. Y eran como Martín Lutero en Alemania en 1480. Los moravos atrajeron a los garífunas porque le hacían extracciones dentales, le hacían cirugía, le hacían por lo menos efectivos primeros auxilios. Y eran individuos que habían sido entrenados en Estados Unidos. Estoy hablando de 1930, 36, 37. 1937, sí. 1937 es el tiempo en que Tiburcio Carías es el presidente de Honduras, es que Samuel C. Murray es el que tiene la bananera, y es el tiempo que la intervención norteamericana se hace más fuerte en la zona
porque es el tiempo en que en 1930 es el tiempo en que Adolfo Hitler está organizando su liderazgo en Alemania. Entonces Estados Unidos, porque en 1936 es la Guerra Civil de España. En la Guerra Civil de España, 36-37, el generalísimo Franco había impuesto una dictadura salvaje en España. En Italia estaba Mussolini y era el ídolo que admiraba Hitler. En la Guerra Civil de España, Alemania en alguna forma apoyó la dictadura de Francisco Franco. Sí, pero ahora regresemos otra vez a los... Espérate, que estoy ubicando en la historia. Estoy ubicando cómo se suceden las cosas en la zona. Porque en 1936, Francisco Barriachi es un cura catalán, Sí, es de España. sí, ese nos acordamos. Y él cumple una misión religiosa así, férrea, que está ligada a la política que había en España, de dominación. Entonces, España también está en situación de crisis porque está perdiendo todo su poderío colonialista. Entonces, la iglesia en esa zona está evitando, a como haya lugar, que se conserve la tradición de estos pueblos tribales. Uh-huh. Francisco Barriachi de Sangrelaya le avisaron que había un DG en Limón y él se desplazó con sus acólitos de Sangrelaya para ir a deshacer esa ceremonia en Limón. Entraron, pero no volvió a haber iglesia católica en Limón hasta el día de ahora, porque lo hicieron para ajustar de Limón al sacerdote Francisco Barriachi y le pusieron el nombre de Chagamúa. Chagamúa quiere decir botatierra, es decir, que el estrado que habían instalado para celebrar su ceremonia, él fue y lo deshizo. En la casa donde yo me crié, cuando yo tenía como unos 10, 12 años, llegó otro sacerdote, Barriachi, creo que bautizó a mi papá o lo llevaba, se llevaban bien hasta que mi papá se hizo evangélico. Porque mi papá aprendió a despreciar las tradiciones. Y mi papá miraba incluso así con celos a Victoriano Velázquez. Porque Victoriano cuidaba la tradición y mi papá hablaba de la parte de la cultura occidental, de la cultura de los libros, de la cultura que le enseñaban a leer, que le enseñaban a hablar en castellano y todo eso. Y allí no, ahí solo se hablaba garífuna, hablaban inglés o hablaban misquito. Entonces, apareció otro sacerdote porque ahí se reunían varios sacerdotes, era el centro de convergencia. Apareció otro sacerdote en Sangrelaya, en una noche que estaban celebrando un culto. El culto se llama la reunión de la fraternidad evangélica. Un culto que estaba celebrando mi papá con los que estaban principiantes que ellos tenían allí en Sangrelaya.
en la casa de nosotros. Tenía un estrado, había una reunión como de unas 12, 14 personas. Y mi papá, que él ya era converso, ya se había convertido al Evangelio, él era promotor del Evangelio. Vino ese sacerdote como a las 7 o las 8 de la noche, que estaban reunidos todos los garífunas, esos, cantando, alabando, hablando leyendo la Biblia y todo eso. No hablaban de latín. Es decir, eso cambiaba la tónica, porque era menos rígida la práctica que tenían ellos. Entonces vino ese Sebastián, Sebastián se llama del hijo de mi hijo. Sebastián se llamaba el cura. Vino el cura Sebastián y agarró la mesa donde estaba mi papá y los que estaban dirigiendo y le dio vuelta. Y logró esa noche suspender esa reunión. Yo estaba viéndolo. Allá en el instinto mío, yo era solidario con mi padre. Nunca levanté la mano para aceptar a Cristo. Cuando mi papá me mandaba, decía, ¿usted va a aceptar a Cristo? Yo nunca acepté, nunca lo hice. Pero en ese momento, mi espíritu belicoso, yo sentí el deseo de agredir al sacerdote ese. Y sentí como pena que ninguno de los hombres que estaban allí dejaran que él hiciera lo que hizo sin reaccionar. Pero ahí había una acción que iba penetrando la cuestión tradicional, la cuestión cultural. Porque estaban entrando el Evangelio, estaba radicada la Iglesia Católica, ya había un decreto ley con una multa de 100 lempiras para celebrar estas ceremonias. Y sin embargo, Victoriano seguía hablando de la religión y de los cultos garífunas. Cuando yo padecí de malaria y de todo eso, mi abuela me clavaba en el lomo y me llevaba para que me trataran los buyes y esas gentes que estaban ahí. Es decir, mi abuela, como era del mismo nivel cultural que Victoriano, eran personas muy conservadoras. Es curioso, Victoriano y Raimunda eran allegados al sacerdote católico. Raimunda, cuando murió, era la que limpiaba la iglesia. Victoriano era el hombre que no faltaba los domingos en la misa, o yo creo que él era el que tocaba la campana. Pero a la hora de las ceremonias garífunas, él regresaba a su cuestión tribal. Raimunda yo creo que no hablaba ni español la Raimunda, pero ahí estaba barriéndole la casa al cura. Mi abuela estaba cerca de sus hermanos, la Clemencia. La Clemencia nunca me llevó a la iglesia, siempre me llevaba donde las brujas, donde las curanderas y todos los demás. Entonces, esa Asunción, en algún momento yo recuerdo, había una de las canciones que él decía, era como un cuestionamiento, porque los matrimonios garífunas no se celebraban en la iglesia católica ni en las municipalidades, sino que las celebraban el Consejo de Ancianos. Esas bodas se llamaban tatungafe. Entonces, quienes autorizaban las ceremonias eran las personas mayores. Y esas personas mayores, entonces, los novios tenían que tener la autorización de sus padres y comparecer ante el Consejo de Ancianos
y ahí había una ceremonia donde había comida, hasta un gafe quiere decir tomar café. Y esa ceremonia significaba que la toma de café era lo que después se convierte en la toma de licor. El brindis y todo eso. Pues porque ellos cultivaban café desde su ancestro antes de llegar a Honduras. Sí. Entonces, Victoriano era el que estaba de líder de todas estas ceremonias, el que conservaba esta cosa. Que había una ceremonia de unión de pareja, entonces Tatungafe, entonces ahí vienen los novios de tal parte y todos los demás se reúnen, vienen ¿cómo se llama? Las ofrendas. Me acuerdo de algunas personas, por ejemplo, el papá de Nicolás Colón me contaba que él, para poder hacer su unión, estuvo trabajando en Nicaragua. Nicaragua era territorio inglés, después Bloomingdale. colonia norteamericana, porque originalmente la idea de construcción del canal fue en Nicaragua, en el lago de Nicaragua. Entonces, el papá de Nicolás me contaba que él, para poder tener autorización para casarse, tuvo que ir a Nicaragua a trabajar. Allá consiguió dinero para comprar ollas, comprar muebles, comprar las cosas que iba a presentar como condición para poder unirse. Entonces, el Consejo de Ancianos da su aprobación y unge esa ceremonia. Entonces, esa ceremonia también fue erradicada por la iglesia. En todo esto, lo que yo he podido percibir es que había que desculturizar, arrancarle sus tradiciones a esa gente para poder lograr hacerlas, incorporarlas a otra nueva corriente. Victoriano mantuvo hasta el día de su muerte una pureza dentro de la preservación de la tradición, porque él, si bien vivía en Sangrelaya, a tal hora, para poder llegar donde él vivía, tenía que cruzar el cerco, porque seguía el cerco vigente. Aún cuando yo me vine al colegio, el cerco estaba, y la división ahí estaba todavía. Aún en este momento, la división está presente en Sangrelaya. Entonces, lo que ocurre es que cuando estaba Victoriano, ahí el único que estaba en el feudo, el primero que estaba ahí al fondo, era Victoriano. Y el otro era Asunción, pero como Asunción era un hombre político, era un hombre que estaba público, entonces él no permanecía en Sangrelaya. Él estaba en la compañía, estaba en las cuestiones municipales y todo eso. Y Victoriano no, Victoriano estaba permanente en el lugar. Eso más o menos el panorama, pero fue un tipo que conservó una imagen y unas costumbres